Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Juan Jesús Martínez. Estamos nuevamente aquí en Canal MD 62, tu canal con mensaje directo. El día de hoy estamos con una temperatura agradable en cuanto al calor, pero se vienen tormentas importantes. Tenemos 28 grados y hay un boletín meteorológico especial por un sistema de tormentas que se viene en distintos departamentos del país, en San Pedro, en Cordillera, en Guairá, en Caguazú, Cazapá y varios otros departamentos que están con una tormenta importante en donde hay que tener cuidado en cuanto a lo meteorológico. Nosotros estamos como todos los días aquí a través de Canal MD 62 y el día de hoy vamos a tener una charla muy rica, muy interesante con una abogada. Vamos a hablar un poco, vamos a conocer, vamos a aprender sobre derecho. Vamos a aprender un poco, principalmente, como veo, una de sus especialidades es el derecho laboral y queremos hablar de eso y de otras cuestiones también, pero para eso damos ya el saludo a la invitada del día de hoy. Como pueden ver allí en el título, la abogada Emma Velasti, que está ya con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo estamos, Emma? Mucho gusto, el placer de saludarte. Buenas tardes, muy feliz de que me hayan invitado. Estoy muy contenta de poder ayudar a las personas a través de mi conocimiento que humildemente les puedo brindar a los trabajadores para que sepan sus derechos, también a los micro, pequeños y medianos empresarios para que también sepan qué tienen que hacer para que puedan desarrollar su trabajo sin tener que incurrir en violación de la norma laboral. Es realmente algo amplio y digno de discusión, pero yo creo que tiene que ser más que nada educativo esto, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho laboral, porque no solamente en el derecho, a mí como periodista me toca muchas veces investigar sobre, e incluso como es en este caso, hablar con personas que evidentemente saben más que yo del tema, y yo hago siempre el ejercicio de volver un poco a cero, ¿verdad? Pedirte un poco que me enseñes el uno más uno de la materia que vamos a hablar en el día de hoy, porque una persona mayor de edad, en lo esperado al menos, ¿verdad? Es la persona que está ya abierta al trabajo, pero sabemos que en el país existen muchísimos niños también que están trabajando. Esto seguramente que no se da en un término puramente legal. Quizás me podrías hablar un poco al respecto. Y para abrir la charla, primeramente por ese lado y después lo otro también, de qué conocimiento tiene que saber ya un egresado de secundaria, porque el egresado de secundaria puede ya tranquilamente iniciar en el mundo laboral en lugar de, como sería lo ideal, cursar los estudios terciarios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que saber, Emma, yo al terminar la secundaria, ¿verdad? En cuanto a derecho legal, Lo laboral, importante, perdón. sí, lo importante es reconocer que realmente tenemos una gran deuda como gobierno con respecto a la niñez y adolescencia, porque todavía hay niños que están trabajando en las calles, que están siendo explotados, es la palabra adecuada, porque el Código Laboral no le puede proteger a un niño porque se presupone que no es un niño el que va a ejercer el trabajo. Es más, se habla de adolescente cuando tiene un permiso firmado por el padre, pero es un adolescente que tiene un permiso firmado por el padre y que está regulado por la norma laboral, pero los niños no pueden trabajar. Está prohibido, eso es una explotación, eso es un delito. Todavía ocurre y hoy me duele mucho darme cuenta que la ciudadanía, inclusive nosotros también tenemos que hacer mea culpa, que también vemos muchos niños de comunidades indígenas vendiendo frutas o pidiendo en las calles. Eso es una tristeza muy grande. Lastimosamente, creo que es una lucha que con todo el dolor de mi corazón tengo que decir que me parece que no estamos ganando, mientras que nosotros sigamos viendo niños, sea de comunidades indígenas o no, o sean paraguayos, como nos dicen ellos, niños en los semáforos o en las calles, expuestos a cualquier tipo de vulnerabilización, de ultraje, no quiero ni decir. Mientras que nosotros sigamos viendo eso y volteemos la cabeza y no nos sintamos, no nos sintamos degradados como seres humanos por permitir eso, nosotros todavía no hemos llegado a entender que la sociedad paraguaya tiene derecho en cuanto a todos los ciudadanos. Dice, es un Estado social de derecho, no es un Estado normal de derecho, es un Estado social de derecho, donde los derechos humanos tienen que ser respetados. Y los niños,
Los niños son el bien jurídico protegido de más valor en la sociedad. Deberían de estar protegidos, no importa que sean de comunidades. Es muy triste la realidad. Lastimosamente ese punto que tocas me duele mucho. No hay mucho que nosotros los ciudadanos podamos hacer, pero por lo menos exigir, por lo menos denunciar, por lo menos levantar la voz y cuando tenemos tiempo, incluso en las redes sociales, como se pueda. Pero los niños no pueden seguir sufriendo lo que estamos sufriendo, lo que están sufriendo ahora, porque se están sometiendo a cada tipo de ultraje que ni nombre tiene, es una horrendidad. Eso por un lado. La segunda pregunta Sí, con respecto a qué conocimiento puede tener un egresado de la secundaria, sea del bachiller que fuere, lo importante es que él pueda ir aprendiendo una carrera, aunque sea técnica, para posteriormente ir profesionalizándose. Ahora mismo los mandos medios son los más demandados en nuestro país, como en la mayoría de los países de nuestra categoría, donde lo que más se pide es mando medio, por ejemplo, para atención en una caja, por ejemplo, para reposición, y es más poco, siempre va a ser más poco. Un conocedor de recursos humanos para un cargo de gerencia siempre va a ser menos. Pero lo importante es siempre seguir estudiando, capacitándose. A mí me parece muy bien que se fomente el primer trabajo. ¿Por qué? Porque eso ayuda muchísimo a la juventud a poder proyectarse como profesionales futuros. Tenemos también mucho déficit en cuanto a mucho desempleo y convengamos que estamos jugando entre el salario mínimo y el desempleo y mucha gente dice que no sabe cuál es peor, ¿verdad? Pero esta es la realidad que tenemos. Lastimosamente la pregunta que me tiraste ya de entrada me hace que yo empiece un discurso ya decaído, ¿verdad? Lo bueno, vamos a hablar de lo... En la sí. República del Paraguay tenemos el Código del Trabajo, que es un código muy tuitivo. ¿Qué quiere decir tuitivo? Que inclina la balanza preferente del trabajador. ¿Por qué? Porque sus artículos hacen referencia, hay caso de duda, se estará el indubio pro operario, dice, se va a tener la duda a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador no pudo juntar todas las pruebas o no pudo formalizar bien un expediente, pero sin embargo hay una duda. Entonces, ¿qué va a decidir el juez? Lo que sea mejor para el derecho del trabajador. Eso es lo bueno, tenemos un buen código laboral. Hablan de la reforma del código laboral en cuanto a la pérdida de estabilidad. No corresponde, sería un retroceso a las conquistas que hemos logrado la clase trabajadora a través de la historia de la humanidad con sangre y fuego, porque fue con sangre y fuego que se logró estas conquistas que son los derechos laborales, las vacaciones, los aguinaldos, los permisos, son derechos que no pueden retroceder. Además, la estabilidad laboral no significa que yo como empleado pueda hacer un escándalo, un desastre, incumplir la norma, caer en inconducta y que nadie me puede echar. Eso no es así. La norma establece, el Código Laboral establece cuáles son los artículos en los cuales se puede valer la patronal para poder hacer un despido justificado. En el sentido, por ejemplo, ir en estado de ebriedad, por ejemplo, hacer actividades de agresividad, por ejemplo, cuando se empiezan a pelear, cuando empieza a crear tumulto, eso también está prohibido. ¿Por qué? Porque lo que se protege en realidad es el derecho al trabajador a llevar el pan digno a sus casas, a las casas de sus familias, de manera digna y decente. Entonces, por eso, porque está protegido ese derecho, es que yo no me puedo despertar de pura onda, echarle nomás a alguien porque ya me cayó mal. Y si yo le quiero echar nomás de pura onda a alguien porque me cayó mal, siendo que hace su trabajo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que pagar su indemnización por despido injustificado. ¿Qué significa eso? Que me tiene que pagar 15 salarios diarios por cada año de prestación de servicio. ¿Y qué pasa cuando hay estabilidad laboral? Tiene que ser 15 salarios diarios por cada año de prestación de servicio por dos. Solamente a eso hace referencia la estabilidad laboral. No porque yo tenga estabilidad laboral me voy a enloquecer y voy a irme con un cuchillo a amenazarle a mi jefe. Entonces tampoco es como para eliminar esa garantía constitucional. Tampoco Esto es es lo que se un derecho viene, constitucional. esto es lo que se viene queriendo, o una de las cuestiones que estaban queriendo cambiar, que no le conviene que se cambie, ¿verdad? Al trabajador,
Porque a ningún mira, trabajo. justamente eso, de eso que mencionas, vos sabes que hay muchísimos casos en donde se dice, vamos a llegar a un acuerdo amistoso cuando llegan a los 8, 10, 12 años de antigüedad. Llegamos a un acuerdo amistoso que para mí no es muy legal que digamos, pero sí se da ese acuerdo entre las dos personas, en donde es una suerte de te echo, anda un mes y vení de vuelta, o renuncia, anda y te subo el sueldo un X%, qué sé yo. Esas son las negociaciones, como se dice, abajo de la mesa, ¿verdad? Pero es algo que para mí, Una práctica, en mi caso no me pasó, pero escuché tantas veces que veo algo ya como relativamente normal, lamentablemente, ¿verdad? una práctica muy común que para mí es por un desconocimiento de la norma. ¿Por qué? Porque si bien yo como empleador quiero decir, voy a sacarle porque ya está teniendo estabilidad, digo, ¿verdad? Pero ¿por qué yo le tengo que sacar si está cumpliendo? Si no caen en conducta, si yo ya tengo como patronal, tengo un reglamento interno homologado por el ministerio, donde dice ahí, aquí en esta empresa los empleados van a cumplir la norma de la puntualidad, van a cumplir la norma de la higiene, van a cumplir la norma de tal. Y bueno, si yo ya tengo ese reglamento homologado y mi empleado incumple, no viene temprano, sabemos que los trabajadores tenemos que cumplir también, tampoco viene pulcro, viene con la peor de las ondas, pierdo todo mi cliente, bueno, ¿qué hago yo? Hago como dice mi reglamento interno y como dice el proceso. ¿Qué hago? Empiezo a amonestarle hasta que yo llegue a una causa tan grave que la tenga que despedir y no va a haber ni un juez que a mí me obligue a tener un empleado que viene a caer en inconducta, que es impuntual, que no quiere hacer su trabajo, que empieza a espantarme en los clientes. No puede el juez obligarme. Y tampoco me puedo obligar a que yo le pague una indemnización, porque él está incumpliendo su parte del acuerdo o del contrato de trabajo. Entonces, Ahí es donde ¿qué yo le entra, voy a pagar? sí. No, digo, ahí es donde entra un poco tu servicio, ¿verdad? Donde entramos un poco en tu campo, porque justamente nosotros estamos hablando ya desde un inicio de lo que es tu campo en general, ¿verdad? Pero se da esta cuestión en donde ahí sí tenemos que ir, en todo caso, después en un punto en donde yo digo, no, Emma a mí me despidió porque yo iba a llegar a tanto tiempo y empezó a decir que yo llegaba tarde, puedo decir de alguna manera, o empezó a Claro, decir que mi labor como en los servicios que yo le prestaba bajó el nivel y no estaba rindiendo yo de una manera eficaz. Entonces ahí es donde no es solamente palabra de empleador contra empleado, ¿verdad? no, Sino que tiene que haber el, unos puntos claro, equilibrados. la palabra del empleado vale más, así dice el código. Pero ¿qué pasa si yo como empleador presento los relojes marcadores que son indubitables? Sí, ahí vemos un poco, a ver, vamos a ver, se coló un poquito la comunicación, vamos a tratar Se fue, de... parece la Ahí señal, está. ¿verdad? Lo que Sí, pasa es que Emma, los ¿me escuchas? derechos Yo te escucho laborales, bien. lo que pasa, los derechos laborales están reconocidos en la Constitución Nacional, en el Código y en los tratados internacionales, son derechos humanos. Por eso es que yo no puedo despedirle nomás a la persona, sacarle su fuente digna de ingreso para que mantenga a su familia, de que a mí me da la gana nomás y ya, y punto. No, me hago responsable entonces yo de mi decisión unilateral infundada y le pago los 15 salarios diarios por cada año de prestación de servicio. Por ejemplo, si la persona gana 3 millones en un mes, ¿verdad? Ese es su salario. ¿Qué es lo que yo hago? Divido entre 30, porque se supone que yo soy mensualero. Los mensualeros se dividen entre 30 pasadas de su jornada. Y tengo 100.000 guaraní, ¿verdad? Ujú. Son 100.000 guaraní, cada salario diario vale 100.000 guaraní. Entonces, multiplico por 15 y ese resultado multiplico por la cantidad de años que yo estoy trabajando. Si trabajo 6 años, multiplico por 6. Entonces ahí yo Entiendo. tengo cuánto es la indemnización que me corresponde. También me corresponden los demás conceptos. Mi salario caído que no se me pagó, mi aguinaldo proporcional, que es sumar todo lo percibido en el año y lo divido entre 12. Aunque yo esté en septiembre, aunque yo esté en abril, yo igual estoy generando aguinaldo proporcional, aunque yo renuncie. Igual mi aguinaldo es proporcional, no me pueden Eso, sacar.
Eso quisiera saber un poco. Mira, en un momento vamos a hacer un cortecito para ver un poco a las personas que nos apoyan a nosotros, pero quiero quedarme con eso que decís porque es algo puntual interesante. Al momento de renunciar al trabajador le corresponde también algo. Sí, me corresponde. Si yo renuncio, me corresponde mi salario caído, lo que yo ya gané. Por ejemplo, renuncié el 20. Tengo 20 días trabajados. Dijimos que mi jornal es 100.000. Entonces hago 20 por 100.000. Son 2 millones que me corresponde porque yo ya trabajé. Me corresponde también mis vacaciones si las causé, solo si las causé. No es que si, por ejemplo, estoy juntando mi vacación, no, si yo ya causé mis vacaciones. Por ejemplo, el 1 de enero entré a trabajar del 2020. Entonces, el 1 de enero del 2021, yo cumplí un año. En consecuencia, tengo derecho a una vacación y verifico. Mi antigüedad es de un año, entonces me corresponden 12 días. Pero si yo renuncio, me corresponde solamente las causadas. Si me despiden, me corresponden las causadas por 2 más otra vez las proporcionales, las que yo fui adquiriendo hasta que mi jefe vino y me quiso despedir de pura onda. Utilizo Y ese eso, lenguaje si me parece bien, ¿verdad? Porque tiene su sí, terminología en el código, pero como para sí. que sea un lenguaje más amigable, ¿verdad? Ahí hablamos cuando hablamos de los días que me corresponden por vacaciones, significa que se me va a pagar también eso, ¿verdad? Hablamos Si yo de causé, esos días como días pagos. si yo renuncio, me corresponde solamente las causadas. Yo había cumplido ya un año, ya tengo derecho a 12 días y renuncio. Entonces, vamos a hacer, dijimos que mi jornal es 100.000, vamos a hacer 100.000 por 12. Y ahí yo tengo 1.200.000, ¿verdad? Bien que yo soy Ujú. abogada, no soy matemática, así que Sí, me van a ayudar con eso. Entonces, 1.200.000 me corresponde porque yo renuncié, pero yo ya causé mis vacaciones. ¿Qué me corresponde también? Les dije el aguinaldo proporcional. Todo lo percibido en el año dividido 2. Y obviamente, si es que es a fin de año, todo lo sumado en el año va a dar probablemente un salario más, ¿verdad? El ujú. aguinaldo. También me corresponde, si me despiden, también me corresponde un preaviso, que es el derecho que tiene el trabajador a ser avisado previamente a que va a ser desvinculado para para que busque un nuevo empleo. Durante el preaviso, yo puedo trabajar inclusive 2 horas menos diarias. ¿Y qué pasa si es que me despiden y no me avisaron nada? Eso se convierte también en dinero. También puede ser por jornal. Tenía que haberme avisado en un mes antes y no me avisó. Entonces hago mi jornal y multiplico por 30. Y ahí sé lo que me tienen que pagar porque no me avisaron. Mucho cuidado, porque si yo renuncio sin avisar, yo también estoy incurriendo en una falta y yo como empleado también tengo que pagarle lo mismo, pero la mitad. Lo mismo que dice el código. Por ejemplo, el código Excelente. dice 30 días y yo soy empleado. Entonces va a ser 30 días dividido 2, va a ser 15 días. Entonces yo tengo que hacer 15 por 100, voy a tener 1.200.000 y eso le tengo que pagar a mi empleador, que generalmente ya me descuentan más ya en la liquidación cuando me está Se le, pagando. se le resta al monto de la liquidación, ¿verdad? Sí, de lo único que no se puede restar es de mi aguinaldo. Por ejemplo, yo ya cobré todo mi salario caído, no tengo vacaciones, no tengo nada, pero tengo aguinaldo proporcional y yo le debo a mi patrón. No me puede sacar. De aguinaldo no se puede descontar nada. Voy a llevar todo mi aguinaldo y no voy a cobrar nada. Así es. Excelente. Mira, Emma, estamos hablando de días trabajados, estamos hablando de despidos, estamos hablando de indemnización y mencionaste la palabra vacaciones. Quiero mostrarte un poco lo que es el turismo aquí en Asunción, porque nuestros Ah, amigos sí. de Casa Bau tienen algo muy lindo para ofrecernos. Quédate ahí, fíjate lo que nos pueden brindar ahora nuestros amigos de Casa Bau. ¿Estás buscando un lugar para alojarte en Asunción? Casa Pau está en una ubicación privilegiada en el barrio Herrera de Asunción. Este espacio cuenta con todo lo que necesitas para disfrutar de una estadía reconfortante. Al ingresar te dará la bienvenida a un amplio patio con árboles frutales y el jardín que rodea la casa. Además, para mayor comodidad y seguridad, podrás estacionar tu vehículo dentro del establecimiento. La casa cuenta con una sala que está integrada
con la cocina y el comedor que están totalmente equipados. El ambiente es bastante acogedor e iluminado gracias a los ventanales que dan al jardín. Además, tiene 2 cómodas habitaciones con camas matrimoniales y también totalmente equipadas para tener un buen descanso y confort. Asimismo, para mayor comodidad, el alojamiento dispone de lavadero para el uso personal. Y para aquellos días de calor, se puede disfrutar de la piscina que está rodeada del jardín e inclusive se puede hacer uso del amplio quincho. Casa Bau también tiene cancha de tenis y cancha de fútbol. Para mayor información o para reservas, lo podés hacer a través de Airbnb o contactando con Casa Bau. Allí están nuestros amigos de Casa Bau. Entonces, te comento, Emma, que si vas de parte del canal MD62, tenés un lindo descuento para pasar bien allí con tus amigos, con tu familia, y es aquí en Asunción. No sé si estás vos, solés estar por Asunción, pero es un lindo lugar como para ir a desconectarse un poco también. Qué bueno. Y es salud desconectarse, no solamente en las vacaciones, sino preferentemente hay que tratar de desconectarse de vez en cuando, porque por eso es que ahora tenemos tantos índices de pico de estrés en las personas. Hay personas, por ejemplo, excelentes trabajadores que de repente bajan su rendimiento y no es porque no les interesa su trabajo, sino porque llegan a un momento de estrés que ya no pueden con ello. Hay momentos en que solamente profesionales nos pueden ayudar a salir del estrés. Es muy importante identificar también eso. De hecho, que hace poco salió del Congreso, lastimosamente se archivó una ley que hacía referencia a la protección del trabajador cuando cae en ese tipo de situaciones emocionales, porque también existe lo que es el bullying laboral. Existe y es verdad, que no esté normado no significa que no exista. Se trató de normar y ¿qué pasó? Lastimosamente en el Senado se archivó. Por ejemplo, ahora mismo, el 1 de agosto de este año, en Chile entró en vigencia la ley Karim, que es una señorita que lastimosamente se quitó la vida por bullying laboral, de tanta presión que se burlaban en el trabajo de ella, de algunas cuestiones de su personalidad, y ella llegó a quitarse la vida. Aquí no existe, debería existir también, porque convengamos que en nuestro trabajo estamos casi más del 50% de nuestras vidas, y nuestros compañeros de trabajo también son parte de nuestras vidas, demasiado alto porcentaje. Imagínense que en Chile, a Totalmente. través de la ley Karim, uno no puede hacer ni un sticker de la compañera de trabajo, ni un Mira, sticker. Emma, Así que la es compañera está con la cara, no se puede, eso es prohibido. Acá, acá no es todavía tan así, ¿verdad? Porque lastimosamente no se aprobó la norma. Es fundamental el tema que tocas, Emma, porque ahí justamente es donde, si no está bien diagramada la norma, existen grises muy grandes, ¿verdad? El hecho de decir, no sé, a mí me toca guardia laboral el fin de semana y en qué momento puedo. Tengo yo recesos presentados por el trabajo para el almuerzo. Generalmente en el trabajo se da solamente almuerzo. Muy raras veces uno escucha un break general porque estamos acostumbrados quizás a época de colegio, ahora salimos al recreo. Pero el hecho de que las personas puedan aguantar también este tema del, si se quiere, estrés laboral, ¿verdad? Porque quizás salimos de tu campo puntual, pero el estrés, para lo que es el estrés del trabajo, seguramente que juega una parte muy grande. Y para que yo, como persona que está haciendo un trabajo importante, pueda rendir de una manera adecuada, tengo que estar también de una manera equilibrada en lo que refiere a la salud y a lo cerebral también. Lastimosamente acá no se toma muy en cuenta, pero por lo menos tenemos la obligación de la previsión social, que es el el IPS, que las patronales están obligadas a pagar y que todo empleado está obligado también a aportar para el caso de las enfermedades físicas, ¿verdad? Solamente las físicas, pero también uno puede presentar, por ejemplo, un reposo por estrés agudo en la patronal, y eso tiene que ser reconocido por mi patrón, eso tiene que ser reconocido en el sentido de que él tiene que comunicar el reposo para que IPS me pague esos días que yo estoy de reposo. En ese sentido, por lo menos, porque para eso está el IPS, para pagar los permisos, los reposos y todo aquello que yo no trabajé, pero por el derecho constitucional
a la previsión social, yo tengo que cobrar aunque yo esté enferma, porque si no va a ser una sociedad donde vos estás enfermo, entonces morite, vos no valés, vos no trabajás, vos no producís plata, entonces muere. Eso es lo que se quiere proteger, ¿verdad? Yo sé que Claro, suena un poco cruel, pero es como para sentar realidad de por qué existen estas normas. No es que se vino del día a la noche de la mente de alguien que se amaneció nomás, un logro paulatino que se fue logrando a través de los derechos humanos y de la lucha de los trabajadores. Por eso es que se va disminuyendo a través en el mundo, se va disminuyendo la carga laboral, el horario laboral, porque al final las personas están viviendo para trabajar, para ser esclavos prácticamente, y, así mismo. Emma, y el salario no alcanza. esto vos hablas un poco de, y te escuché poner ahora Chile como uno de los ejemplos, y uno se va adecuando a lo que es la sociedad de cada país también, ¿verdad? Tenemos seguro ejemplos, nosotros siempre decimos Suecia es el ejemplo del mundo y en un momento se ponía Chile, Uruguay como las Suecias de Sudamérica también, ¿verdad? Que eran un poco los ejemplos de muchísimas cosas. Y vos mismo vas diciendo, ¿verdad? Los derechos que vamos ganando con el tiempo, pero eso no es que hay un ente a nivel mundial que nos dice hagan esto de determinada manera, sino que cada país va determinando un poco lo suyo también, ¿verdad? Bueno, Y convengamos que sí, adecuarlo. convengamos que es el Congreso Nacional el que dicta las leyes, ¿verdad? A través de su Cámara de Senadores y Diputados. Y convengamos también que nosotros somos parte de varios tratados y convenios internacionales que hemos ratificado y protocolizado. Y convengamos que también, por ejemplo, somos parte de la Organización Mundial de la Salud y que tenemos ciertos delineamientos internacionales que estamos comprometidos a cumplir, porque también está la Corte Interamericana, por ejemplo, de los Derechos Humanos, que puede incluso o, condenar, no vamos a decir, no, porque en realidad la Corte solamente puede recomendar a los países, no le puede coaccionar como ocurre con un juez que te impone un plazo para entregar, por ejemplo, tu vehículo y si vos no entregás, va con la fuerza pública y te saca. Bueno, eso no Sí. existe en el ámbito internacional. La Corte Interamericana puede determinar que sí fue una violación de los derechos humanos por parte del Estado y puede recomendar la indemnización, no así le puede obligar al país. Pero es importante que nosotros, que somos que ratificamos y protocolizamos estos tratados internacionales, que lo llevemos realmente a la práctica, sino ni para qué estamos ahí, ¿vale? Y es muy Y importante también porque la comunidad internacional también nos respeta de esa manera. ¿Cómo me dijiste? sí, que nosotros un poco como país, al hacernos parte de todas esas comunidades internacionales, estamos de acuerdo también, ¿verdad? Porque uno puede venir y decir lo que vos mencionás, nosotros tenemos siempre a el empleado como el más beneficiado o se inclina la balanza un poco más hacia él, no en la totalidad, en los casos de empleado versus empleador, ¿verdad? Y eso es para darle un poco también el derecho de igualdad y el derecho de defensa al empleado en casos de batalla legal, si se puede decir de alguna manera. Claro que sí, porque se presume la debilidad. Vamos a decirle que estamos buscando una discriminación positiva, como ocurría antes con el derecho de la mujer. Actualmente ya el derecho de la mujer está mucho más avanzado, pero hablamos de una discriminación positiva en el sentido de que vemos que un sector es mucho más vulnerable que el otro, entonces tratamos de igualarlo. ¿Y cómo lo hacemos? A través del indubio, a través de tener por cierto sus declaraciones cuando la otra parte no puede probar que es mentira. Por ejemplo, si yo digo, a mí me contrataron hace 5 años y yo ganaba 10 millones y el otro no tiene cómo probar que no es así, entonces se estará a mi declaración. Eso es un resumen, en realidad no es tan así como explico, pero es Ok, un resumen. Pero ¿qué pasa si la patronal empieza a presentar, no, yo tengo acá la fecha de su contrato que dice que recién ella empezó hace un año y acá está su liquidación del IPS que ella solamente ganaba sueldo mínimo. Entonces, se está a los documentos, no solamente a mi declaración, solamente se está a mi declaración cuando hay duda, si yo soy mira, empleado, porque sí. me parece espectacular lo que vas mencionando porque a uno le vienen casos personales o de personas conocidas en donde habían, por ejemplo, estas cuestiones. Mira, una persona que ingresó a un lugar a trabajar y no entra nomás, después arreglamos todo, te pago muy bien, qué sé yo. Y después a los a los 2 años o 3 años le dicen, toma, acá está tu contrato. Y fíjate la Sí, fecha, fíjate sí, exactamente sí, la sí. fecha en la que ingresaste. Bueno, Yo no corresponde. puedo firmar un contrato hoy en el 2024 en donde diga yo ingresé y los dos estamos de acuerdo en que la fecha está y yo ingresé en el 2022. ¿Tiene el mismo orden valedero eso?
totalmente, no, de hecho que en la norma están los contratos, son los contratos orales, ¿verdad? Pero eso no significa que yo tenga que recordar que por más que mi contrato oral sea, por ejemplo, de hace 10 años, ¿verdad? Yo hace 10 años estoy trabajando contigo de manera, tenemos un contrato verbal. Luego queremos formalizar un contrato. Se puede formalizar, pero en ese contrato se tiene que poner la fecha de hace 10 años. Ahí vamos a tener un problema impresionante con el Instituto de Previsión Social, porque ¿dónde están los Claro, aportes de 10 años que mi patronal tuvo que haber aportado conjuntamente conmigo? ¿Qué pasa con mi jubilación? Yo tendría que tener 25 años de aporte y la edad mínima y poder jubilarme. Pero sin embargo, 10 años no, yo no aporté y mi patronal tampoco aportó. Entonces ahí estamos ante una violación. Es irrenunciable el derecho a la jubilación. No se puede, yo no puedo firmar un papel y decir, yo no voy a nomás aportar, porque vos sabés que pasa mucho y no vas a creer con quién pasa, con los deudores alimentarios. No quiere que se pague IPS, porque ahí se va a enterar la mamá dónde está trabajando y le va a descontar. Entonces yo si vos me pones IPS, yo me voy, te dicen así directamente. Y ninguna patronal se puede prestar a eso. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar violando su derecho a la jubilación y eso es inviolable. Es más, eso es penal porque es evasión y me tengo que presentar yo como patronal en la fiscalía si yo es que a vos te estaba reteniendo tu 9% de tu salario para aportar y no aporté. Eso es un delito. Me voy a tener que ir a la fiscalía y responder por esa evasión. Es gravísimo. Eso está totalmente mal, no corresponde, son prácticas. También está establecido en el código con respecto a la estabilidad laboral, por ejemplo, los 9 años de infracción superior a 6 meses, que ya hace referencia a la estabilidad laboral. La estabilidad laboral recién ocurre a los 10 años, dice la norma, pero los 9 años de infracción superior a 6 meses ya me hacen pensar en una figura que se llama abuso de derecho, cuando mi patronal empieza a hacer cambios o empieza a hacer que yo quiera renunciar, como sucede cuando yo hace 10 años ya firmé un contrato donde digo, por ejemplo, yo voy a ser vendedora en todos los locales de mi patronal. Y entonces cuando estoy por los 9 años, 6 meses, empieza el abuso de derecho y ¿qué hago? Vos te vas a ir al Chaco. ¿Entendés? Y yo ya firmé. Sí. ¿Y qué hago? Entonces, cuidado, porque eso también puede ser abuso de derecho. Porque justo me tiene que mandar en esa época donde ya hay estabilidad, empieza la estabilidad laboral, a cambiarme todo lo que es mi rutina para ir al Chaco. No significa que si es que yo firmé un contrato para ir al Chaco, por ejemplo, para ir a todas las localidades, yo pueda mantenerme renuente a eso, porque yo para eso firmo un contrato. Tengo que cumplir en todas las localidades y yo ya firmé así. Pero en caso de duda, se está a lo que afirma el trabajador. Entonces el trabajador puede mostrar, durante 9 años y 5 meses, señor juez, yo trabajé en Asunción, tengo mi familia en Asunción. Y ahora que estoy por cumplir, yo creo que es abuso de derecho y vengo a demandar porque me quieren mandar al Chaco. Entonces el juez probablemente esté a lo que dice el trabajador y considere que es abuso de derecho para que yo renuncie. Y probablemente le ordene a la patronal a que yo permanezca en la localidad donde yo tengo asiento familiar. Eso sucede muchísimo también. Lo que yo quiero que la gente tenga muy en cuenta, que utilice también las plataformas. A mí me gusta mucho enviarle a las Ministerio del Trabajo. Cuando me dicen, me parece que me van a ir, ¿cuánto me? Esa es la pregunta que todos los días recibo. ¿Cuánto me corresponde porque parece que me van a despedir? ¿O cuánto me corresponde porque quiero renunciar? ¿O cuánto me corresponde porque parece que me van a cambiar de trabajo? Yo no quiero más. O caso específico, por ejemplo, ya no tengo cómo irme a mi trabajo, ¿verdad? Entonces yo soy el que no tiene cómo cumplir con la parte laboral. Lo que yo recomiendo siempre a las personas es que traten de constituirse en el Ministerio del Trabajo. Ahí sacas un número con tu fotocopia de cédula y le dictas al funcionario cuál es tu salario, cuál es tu antigüedad y le solicitas a él una liquidación. Y te va a decir, ¿pero por qué? Y ahí le vas a decir, por renuncia, por despido o por tal. No vas a saber, ahí le vas a explicar y él va a elaborar. Él va a elaborar un cálculo de cuánto te corresponde por el rompimiento de la relación laboral con firma y sello. En el caso, por ejemplo, que yo no pueda, porque todavía estoy trabajando, no puedo salir, entonces puedo entrar en la página del ministerio. Y hay una grilla que dice liquidación. Puedo entrar ahí y completar los cuadrantes hasta que me salga un código QR.
Ese código QR es en vez de la firma y el sello del funcionario del ministerio. Igual a mí me gusta así porque yo soy millennial, ¿verdad? Yo ya nací en la dictadura, entonces me gusta más irme y hablar con el funcionario y que me dé un papel. En cambio, los que no pueden también pueden acceder a la página del ministerio, llenar las grillas y ahí le va a salir cuánto le corresponde. Entonces, utilicemos esas plataformas. También, en el caso, por ejemplo, que hay relaciones laborales que yo no quiero terminar, pero hay derechos que yo quiero exigir, también me puedo ir al Ministerio del Trabajo y pedir una audiencia de conciliación y me va a dar una citación para mi patronal. Por ejemplo, digo, bueno, resulta que ellos no me dan mis vacaciones. No me dan y no me dan y no me dan y ya pedí muchas veces y no me dan. Y tampoco quiero renunciar porque yo estoy bien en mi trabajo, pero también quiero mis vacaciones. Me puedo ir al Ministerio del Trabajo, pedir una audiencia y en esa audiencia solamente se va a tratar la exigencia de mi vacación. Solamente eso. Ahora, mucho cuidado porque cada vez que recomiendo esto, los empleados me dicen, yo hago eso y mañana me echan, me dicen. Bueno, es una Ahí está el posibilidad. miedo, Ahí está el miedo de sí, el miedo al el despido miedo al justamente, despido ¿verdad? justamente, ¿verdad? ¿Y qué te parece? Imagínate, esta gente son personas, trabajamos luego porque necesitamos, nadie trabaja porque demasiado les gusta, bueno, hay muchos que trabajan porque les gusta, pero se cuenta con ese salario para pagar la escuela, para pagar la luz, el agua, para pagar todos los servicios básicos que necesitamos pagar. Y convengamos que también tenemos una problemática económica, política, social, que es de que nosotros muchas veces estamos subsanando las deficiencias del Estado porque nosotros tenemos que comprar una moto porque no tiene el Estado no nos provee de transporte público. Tenemos que pagar un lugar privado para nuestro hijo porque no le queremos llevar en la salud pública porque el Estado no nos da salud pública. Tenemos que pagar un colegio privado porque en el colegio público se le cae el techo. Entonces también está también esa situación, ¿verdad? Y que lastimosamente es una situación con la que todavía se está lidiando bastante con el salario mínimo, que es un porcentaje de muy pocas personas que tienen el salario mínimo. No son todas las que tienen IPS y salario mínimo, no todas las personas están trabajando en blanco. Hay muchas que están trabajando en negro y que nunca van a tener derecho a una jubilación. Y también están los trabajadores, por ejemplo, los vendedores, por ejemplo, el que vende yuyo, el que vende hielo, el que vende el macatero. ¿Cómo se van a jubilar? ¿Cómo va a ser? No tiene nada, no tiene, es una problemática que un momento dado va a explotar. Ahora, la buena noticia que tenemos ahora que ya entró en vigencia la ley de la tercera edad. Eso también es muy importante, si me permiten hablar un poquitito de eso, porque ya está habilitada la plataforma. Es cuestión de entrar, van a tener que ayudarle a los abuelitos. Todos los sobrinos, los nietos, entren en su celular y ayúdenlos a los abuelitos, porque se tienen que inscribir, van a tener que entrar en la plataforma y van a tener que completar los datos, número de cédula y fecha de nacimiento. Pide primero, completan eso y ahí ya le abre la grilla general donde le pide si tiene alguna discapacidad, en qué ubicación vive, en qué teléfono se le va a llamar. Inscríbanle, por favor, a todos los abuelitos que ustedes le pregunten, por favor, ya se inscribió, ¿querés que te inscriba un ratito? Y ya le inscribís. Es una recomendación, ¿no? Porque a ellos les cuesta muchísimo entrar, inscribirse, pero les cuesta mucho manejar el celular y eso ya está vigente, así que esperemos que el gobierno esta vez cumpla con ellos porque es 25% del salario mínimo todos los ancianos, todas las personas que cumplieron 65 años. Miren que mi mamá tiene 62 y parece 15, o sea que ella es ofendidísima si le mando, si le mando la grilla, ¿verdad? Para que complete. Bueno, por eso es muy importante que tengamos un trabajo legal en el sentido de los aportes de la previsión social. ¿Por qué? Porque después vamos a poder jubilarnos. Esperemos, ¿verdad? Esa es mi esperanza todavía. Vamos a hablar de la norma, porque cada vez que hablamos de la realidad entramos un poquito en depresión, ¿verdad? Vamos a positivo nomás. Lo bueno es que ahora entonces ya podemos inscribirle otra vez a todos nuestros ancianitos, ni tan ancianos, 65 es joven todavía para mí, ¿verdad? Estamos en edad Estamos en todavía. edad todavía. Sí, bebé de la casa Ahí. somos todavía. Importante inscribirles, luego se va a hacer la tramitación de quienes van a quedar seleccionados, que van a tener que ser realmente, como dice la norma, la mayoría, ¿verdad? Dice también que va a ser 60 años si es que es discapacitado la persona en la tercera edad y 55 años si es que es de la comunidad indígena, de la comunidad, sí, la comunidad indígena. Así es. Bueno, volviendo otra vez al Código del Trabajo, tenemos las leyes especiales otra vez dentro del Código del Trabajo
para cada tipo de actividad. Por ejemplo, tenemos la ley del servicio doméstico, que igualó la actividad del trabajo del trabajador que está en el código con lo que tiene que cobrar un servicio doméstico, que fue que lastimosamente tuvo un revés en la realidad porque muchas personas prefirieron no contratar más servicio doméstico. Pero lo mismo también sucedió con la ley de la lactancia, que incluso puede ser hasta 2 años. Maternidad y luego lactancia inclusive hasta 2 años, y eso también jugó un revés según los números que dice el Ministerio del Trabajo. Lastimosamente jugó un revés supuestamente para las mujeres porque las patronales estaban un tiempo evitando contratar mujeres. Pero bueno, las conquistas son así, esto es así, es una conquista de las mujeres, el derecho a la maternidad y sobre todo la protección de la niñez, ¿verdad? Que es el niño el que va a tener que desarrollarse lo mejor y lo más íntegramente posible durante su periodo de lactancia. Más vale, ¿verdad? Me parece que era una deuda que por fin se cumplió. Con respecto también a la ley integral de la protección de la mujer, fusionándose con la ley del trabajo, lo que tenemos es una resolución del ministerio. Todavía no tenemos una ley laboral de la mujer. Tenemos la ley del ministerio, tenemos la resolución del Ministerio del Trabajo que reconoce la ley integral de protección de la mujer contra todo tipo de violencia y hace referencia a que cuando yo como patronal quiera que se reconozca, se homologue mi reglamento interno, tengo que poner un apartado donde yo indique cuáles son los pasos que yo voy a seguir si hay un hecho de violencia contra la mujer en mi trabajo, en mi empresa. Entonces, dice, la denunciante podrá formalizar la denuncia de manera oral, de manera verbal. El denunciado deberá ser cambiado del lugar de trabajo y son cuestiones así muy esenciales que establece con respecto al derecho de la mujer, y también hace referencia a la violencia contra cualquier trabajador dentro del ámbito laboral, porque existe lo que es la coacción en el ámbito laboral, existe principalmente, evidentemente, es entre las mujeres, hacia las mujeres, ¿verdad? Porque son las que más denuncian también y porque son las que más vulnerabilizadas están en el ámbito laboral. Pequeños comentarios que están muy normalizados y minimizados, como por ejemplo, eh, parece que ayer no te cumplieron, por eso estás con esa cara. Esos comentarios, por ejemplo, son fuera de lugar, son comentarios agresivos que no tienen por qué darse con la compañera de trabajo o con o el superior jerárquico no puede hacer eso con la persona, con la mujer que está trabajando con él, no corresponde. Comentarios con respecto a su aspecto físico. Deberías de traer una pollerita más corta para que podamos vender más, o cuestiones como esa también son violencia contra la mujer, también está mal, también están prohibidos también en esa resolución. No corresponde. Lo que es importante en este aspecto es hablar de ello para que las propias mujeres sepan que eso está mal y que están siendo víctimas de una violencia contra la mujer dentro del ámbito laboral. Y también, ¿por qué no? Para que el superior jerárquico sepa también que eso está prohibido y que eso tampoco corresponde hacer ese tipo de comentarios. Porque hoy todavía hay mujeres que tienen que incluso, por ejemplo, dejar la puerta abierta de la oficina cuando entrar a hablar con su jefe porque se sienten asediadas y ni siquiera hablan al respecto porque ni siquiera se dan cuenta que eso está mal. Ella piensa que voy a hacer nomás así, o tratan de mantener nomás la relación laboral porque necesitan ese ingreso y tratan de guardar silencio. En muchos casos me ha sucedido también que las mujeres denuncian y luego tienen el revés social. El revés social es, por ejemplo, cuando la propia mamá, el propio marido le dice, pero ¿no será que vos luego te ibas muy maquillada? ¿No será que vos luego demasiado tu escote, por eso él te hizo así? Entonces es otra vez una situación que hace que la propia víctima ya no quiera hablar de ello, ya no quiera llevar adelante la denuncia. Y también me ha sucedido casos donde llevaron adelante la denuncia hasta incluso la fiscalía, porque eso es acoso, y llevaron a la fiscalía y ¿qué pasa? El fiscal no imputa, no ve el elemento suficiente, cree que no es demasiado, cree que haberle dicho vení, sentate en mi regazo o a darle un roce no es suficiente, y entonces son otras cuestiones que hacen que la propia víctima se sienta otra vez ultrajada nuevamente, ya ahora por el aparato estatal, ¿verdad? Que debería de estarle defendiendo. Eso no significa que vamos a retroceder. Eso nos tiene que dar fuerzas porque así se construyó la historia, como les dije del principio, a través de las luchas. Esto siempre va a costar sangre y fuego. Así fue la primera y la segunda ola feminista de los años 60, por ejemplo.
la revolución, fue un acto revolucionario valiente donde se le llamaba locas incluso a las mujeres por querer votar, por ejemplo. Y consiguieron el voto. Y hoy lo que es loco es pensar que un ser humano no vote, ¿verdad? Entonces, los cambios, Totalmente. así es, y los cambios se hacen así, con lucha. Y si hoy tenemos que quedar como nosotros, las víctimas, otra vez tenemos que sentirnos ultrajadas por haber hecho una denuncia por violencia contra la mujer dentro del ámbito laboral, entonces lo hacemos y lo volvemos a hacer y que se hable de esto hasta que se sienta precedente y el Paraguay por fin respete verdaderamente los derechos de todos los trabajadores y también de las mujeres en el ámbito laboral. Mira, realmente vamos aprendiendo contigo de todo lo que vas mencionando. Estamos acá solucionando unos temitas de audio, pero creo que está saliendo, o por de pronto vemos que está todo en orden y contigo realmente escucharte y aprender. Queda muchísimo por hablar todavía. A vos te tenemos como hoy especialista en Derecho Laboral. Sabemos que tenés una carrera muy amplia y que seguramente podemos hablar contigo también de otros campos en donde es muy amplio y tenemos que ir ingresando también. Hoy día, vos bien mencionabas anteriormente el hecho de cómo nosotros tenemos que educarnos y tenemos que saber ya, viene mi jefe y me despide, yo tengo que saber primero los motivos y después asesorarme de una manera adecuada para saber cuánto es lo que debo cobrar a la hora de salir, cuáles son mis derechos a la hora de ser despedido. Y yo siempre recomiendo que vayan a alguien como es tu caso, ¿verdad? Una abogada laboral, alguien que entienda de esta situación para incluso ir bien asesorados también al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Algo que pasa seguramente muy seguido y en lo que nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Por eso te preguntaba poco anteriormente el tema de qué tiene que saber un alumno recién salido del colegio, porque seguramente que vamos a ir aprendiendo con el tiempo, pero si yo empiezo a los 18 y a los 19 años me sacaron ya de mi trabajo y yo era un cocinero en un restaurante, tengo que tener los datos para saber exactamente lo que me corresponde a mí como trabajador, como ciudadano trabajador, ¿verdad? Emma, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos brindaste. Este es un lugar que está siempre abierto también para vos. Queremos seguir aprendiendo contigo y te agradezco muchísimo por el tiempo y vamos a estar seguramente siempre en contacto. Gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Puedo dejar mi número de teléfono también para los trabajadores, para darle una guía de cómo tienen que expresarse o cómo tienen que hacer su pedido en el Ministerio del Trabajo. El 0971-651-933. Me pueden enviar un mensajito de WhatsApp. A veces tarda un poco en responder, pero siempre respondo para indicarles cuáles son los pasos que tienen que seguir. Entonces, con mucho gusto las órdenes en lo que humildemente esta servidora pueda estar para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a Emma. Estamos hablando con la abogada Emma Velastigui en el día de hoy, a quien agradecemos mucho. Y agradecemos también a las personas que están con nosotros desde el otro lado. Les invitamos a que se comuniquen. Están nuestras líneas siempre, nuestro canal digital y nuestras redes. www.canalmd62.com es el lugar en donde pueden encontrarnos. Allí van a ver esta noticia, esta información y vamos a dejar puntualmente el número telefónico también para las personas que quieran llegar y acercarse a Emma Velastigui para su asesoramiento. Agradecemos a todas las personas del otro lado, los invitamos a que sigan en constante contacto con nosotros, invitamos a que se cuiden el día de hoy también. Aquí en Asunción y en ciudades cercanas tenemos un clima que hay que tener mucho cuidado y les deseamos un muy buen resto de jornada. Invitamos a todos a que sigan siempre en contacto y seguimos desde aquí, desde Asunción y desde el mundo. Saludo a todas las personas que nos ven y se despide desde aquí Juan Martínez. Que tengan un muy buen resto.